Vamos a seguir en nuestra serie sobre Hebreos. Y vamos a ir al verso 17 y verso 19. Hoy estaremos viendo esos dos versos para podernos adentrar en esta parte medular del capítulo 11 que nos dirige hacia el siguiente bloque. Hebreos capítulo 11, versos 17 al 19. ¿De acuerdo? Sígueme con tu vista y leamos lo que la palabra de nuestro Dios quiere decirnos esta mañana. La palabra inerrante, infalible e invencible de nuestro Dios dice lo siguiente: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofreció su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le recibió. Vamos a leerlo otra vez. Estamos en Hebreos capítulo 11, versos 17 al 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa, ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te serán llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también volvió a recibir. Inclina tu rostro, vamos a orar a nuestro Dios. Padre Santísimo, bueno y lleno de gloria, lleno de gracia y lleno de poder, nosotros nos presentamos hoy delante de ti, Señor, como tus hijos, como tu familia, como nuestro Dios soberano, como aquellos que hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Nos presentamos a ti, Señor, y damos gracias por tus misericordias, damos gracias por tus favores hacia nosotros. Y bendecimos tu nombre porque tú eres bueno. Y bendecimos tu nombre, Señor, porque tú nos has mostrado verdaderamente tu favor y tu rostro amoroso. Y como dice tu santa palabra en Efesios, pero tú que eres rico en misericordia por el gran amor con que nos has amado, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos has dado vida y vida eterna. Y nos has justificado en Cristo Jesús por medio de la resurrección de Cristo. Y todas estas cosas, Señor, nos favorecen como el último punto. Somos los beneficiados de la gracia tuya a nuestro favor. Somos los que reciben aquello que toda la operación milagrosa, soberana tuya, para rescatar este mundo. Somos los beneficiarios del esfuerzo de Cristo. Pero nosotros, Señor, te queremos rendir honor, alabanza y adoración, primeramente por tu palabra, por lo que tú has dicho y por lo que tenemos en nuestras manos, que es lo que salió de tu boca. Y es aquello, Señor, que nosotros podemos confesar y también podemos vivir y creer. Y pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento para entender todas estas cosas y ponerlas en práctica en obediencia a ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hay una canción, vamos a decir, que se llama Jesús, alegría de los hombres. Y si no estoy equivocado, y me corriges, Gerson, la escribió Bach, exactamente. Y es realmente para mí una canción muy bonita, tiene muchas formas de poder ser interpretada, es realmente profunda esa canción, y fue escrita por Bach con el propósito de adorar a Cristo. Y es muy interesante cómo Jesús es el centro de eso y tiene que ver con que Cristo es la alegría que solamente puede llenar al corazón del hombre. Jesús, alegría de los hombres. Y estando mi esposa y yo en Pakistán, en un país completamente musulmán, en el hotel que nos hospedamos, estaba un musulmán tocando esa canción en el piano. Y dije, qué irónico, porque ese hombre no sabe lo que está tocando. Está cantando, está tocando en el piano Jesús, alegría de los hombres, como si fuera una manera de ambientalizar de manera muy vamos a decir, el lugar, cuando es un hombre musulmán tocando una alabanza a Cristo, cuando el mundo musulmán ve a Jesús como un profeta, pero no lo ve como Dios. Y se me hizo muy interesante eso, poder entender que estas personas, aunque no tienen la misma fe que nosotros tenemos, ciertamente Dios no se ha olvidado de ellos porque ha puesto esta necesidad de Cristo en ellos mismos, aunque sus
su forma de ver el mundo está completamente equivocada. Y cuando vemos la historia de Abraham, cuando vemos lo que Abraham hizo y que tuvo también otro hijo llamado Ismael, de ahí viene la nación árabe y todo lo que representa el mundo musulmán. Yo creo, y esta es una interpretación personal, nadie tiene que hacerme caso, pero yo creo que Dios va a rescatar muchos musulmanes y lo está haciendo. El 96% de Pakistán son musulmanes, 97% de Pakistán son musulmanes, es decir, el 3% nada más no creen o no se identifican como musulmanes, del cual es el 2%, vamos a decir, o 3% podría decir que son cristianos. Entonces, imagínate vivir en un lugar donde el 97% de la comunidad no creen lo que tú crees. Es terrible. Entonces, cuando vemos aquí en el verso 17 que por la fe, cuando hablamos de Abraham, nosotros estamos apuntando hacia lo que Dios verdaderamente ha hecho en cuanto a la fe. La fe hemos aprendido que es aquello que podemos esperar, es aquello que nosotros estamos convencidos, la certeza, la convicción de lo que no vemos. La semana pasada ustedes vieron eso. Pero quiero que concentres tu atención en el verso 6, que es un ancla poderosa para podernos identificar hacia dónde está apuntando todo este capítulo y hacia dónde tú y yo tenemos que ejercitarnos en la fe. Dice el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, este verso nos está comunicando una necesidad. Y la necesidad que está comunicando este verso es creer en Dios. Es necesario creer en Dios. Es necesario que al acercarnos a Dios, creamos que le hay. El autor de Hebreos está diciendo, esto es cierto, esto es verdadero. No podemos decir, ok, pues sí creo que Dios, pero más o menos no creo, pero más o menos sí creo. Recientemente vi a una de las personas de mayor influencia en cuanto a comunicación de chismes en el país, le hicieron una entrevista a esta mujer y le preguntaban, ¿tú crees en Dios? Y ella dijo, no, yo no creo en Dios. Para mí es imposible creer en Dios. Dios es una ilusión de la sociedad. Eso no existe. Existe la responsabilidad del ser humano, existe lo que tú haces, tus actos, eso sí existe, pero Dios no existe. Dios es una ilusión de la sociedad. Sin en cambio, nosotros vemos en la Biblia y por la realidad de lo que Dios es, que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, la fe implica que Dios existe. Y cuando nosotros estamos viendo eso, hay una determinante en este versículo que es una consecuencia. Que sin fe no puedes agradar a Dios. Entonces, esto me lleva a una pregunta que tenemos que hacernos todos. ¿Yo puedo agradar a Dios? ¿Cuántas veces te has sentido como la cosa más horrible del mundo y dices, no, pues la verdad es que no? O sea, nunca le voy a llegar al estándar de lo que Dios dice. Nunca voy a ser buena persona. Nunca voy a ser alguien que verdaderamente pueda decir, no, pues en esta persona sí podemos decir que es alguien que vale la pena. Tú mismo te descalificas, ¿sí o no? Tú mismo te echas carrilla y dices, no, mírate nada más, qué vergüenza. ¿Qué va a decir Dios contigo? ¿Otra vez lo mismo? ¿Otra vez con el mismo asunto? ¿No ya te había perdonado por eso? ¿No ya te había dicho que dejes esto? Y la verdad es que llega un punto en el que decimos, no, es imposible que yo agrade a Dios. Es imposible. Pero la Biblia dice lo contrario. Dice que sin fe es imposible. El problema es que nosotros le ponemos que sin mis obras no es posible agradar a Dios. Si no soy buena persona, no puedo agradar a Dios. Si no hago esto, no puedo agradar a Dios. Hermanos, familia, vean lo que él dice el verso 6. Vean su Biblia. ¿Estoy diciendo lo mismo? ¿Les estoy diciendo lo mismo que ustedes ven? ¿O es solamente un cuento? Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Estás leyendo lo mismo? ¿Dice lo mismo tu Biblia?
Porque a lo mejor yo te estoy chamaqueando y tú me estás creyendo. Que por cierto, en Colombia no saben qué es chamaquear. Ahora que estuve allá, dije, bueno, a lo mejor lo estoy chamaqueando. Y, hermano, ¿qué es chamaquear? Dije, híjole. Dije, hermanos, discúlpenme, esa es otra teología. Es otra doctrina. Ya después les explicaré. Entonces, si dice que es imposible agradar a Dios sin fe, la implicación que nos está comunicando es, no puedes agradar a Dios sin fe. Ahora, ¿quién te dio la fe? O la fe es algo que tú dices, no, pues es algo bonito que yo siento y que yo tengo muchas ganas. Me acuerdo que hace un tiempo estaba en un partido de béisbol, así, llanero, pues vamos a decir, ¿no? Y de repente llegó un monstruo, así un gigante como de 2 metros, así, de esos morenos color llanta, ya sabes, y así con el bate que casi le hacía para limpiar los dientes, así. Y estaban unos viejitos al lado mío y estaban echando apuestas. No, dice, y se llamaba Juanito, pero ¿cuál Juanito? Era un gorila. No, dice, yo le tengo mucha fe a Juanito. Juanito me va a hacer ganar dinero, pero le decían entre ellos para que Juanito escuchara y realmente metiera el punch, ¿no? Pero Juanito, y viene la primera bola y Juanito, ¡fum! Nada, strike la primera. No, ahorita Juanito, bien inspirado, y Juanito. Yo le tengo fe a Juanito. Siguiente bola, tercera bola, ponchado, y fuera Juanito. Y hombre, el hombre se enojó, ¿no? No le voy a decir que improperios dijo, pero estaba muy molesto. Y pensé esto, es que la mayoría de las veces nosotros tenemos una fe así. Ponemos no nuestra fe en la persona de Jesús, sino en que las condiciones y lo que estamos viviendo cambie, porque tengo mucha fe. Eso no es fe, ese es un buen deseo. Eso es tener un buen deseo. Entonces nosotros como cristianos tenemos que cuestionarnos siempre, ¿dónde está mi fe? Nuestro estilo de vida identifica dónde está nuestra fe. Ahora, muchas veces tenemos otro conflicto, que estamos más ocupados por las malas experiencias que tuvimos en el pasado en cualquier iglesia o hasta en la que estás tan conflictuado por eso, que estás olvidando la esencia verdadera de lo que la fe es. Y ahí tenemos que detenernos y verificar. Porque lo que la palabra está diciendo aquí es que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el otro problema que tenemos es que nos creemos la excepción de la regla de lo que la Biblia está diciendo. Bueno, yo no tengo problemas con la fe. Cada quien puede pensar y decir lo que sea. Vivimos en una torpe idea de que si yo respeto lo que otros hacen, naturalmente me van a respetar a mí. Pero eso no es el tema aquí. El tema aquí es si verdaderamente tenemos fe. Porque la fe dada por Dios es lo que Dios te da a ti y a mí para ayudarnos a creer en Él. Y esa es una buena noticia, familia. Porque Dios no tan solo demanda que creamos en Él, sino nos ayuda en la fe por Cristo Jesús a creer en Él. Apenas me dijo mi esposa que en uno de sus grupos de clase en la universidad, dice, bueno, ya todos pasaron. Dije, ay, qué bueno, todos les fue bien en el examen. Y me dijo, no, les dejé copiar. ¿Tú? ¿Cómo así? Sí, dice, lo que hice fue el examen y les dije, abran sus apuntes, hagan su examen. Ya, caray, ¿cómo pues? Quiero que pienses en esto. Él nos ayuda a creer en Él. Te da la respuesta del examen, pues. Para que entonces, por medio de la fe, puedas decir, entonces, al yo creer en Él, y Él me ayuda a creer en Él, y Él me da todo lo que yo necesito para creer, entonces naturalmente puedo decir en el verso 6, que con fe es posible agradar a Dios. Y por lo tanto tengo una fe. Entonces quiero que apuntes esto, si tú que tomas notas. Y que toda la semana te estés preguntando, esto llévatelo a casa. ¿Tengo fe? ¿Verdaderamente creo que Dios existe y por lo tanto puedo poner mi confianza en Él?
Porque necesitamos evaluarnos a la razón de lo que estamos diciendo acá. No puedes nada más venir y decir, no, yo estoy bien. No, porque la medida de eso de estar bien o no depende de nosotros, depende de la verdad. Y necesitamos medirnos en razón de la verdad, no en razón de cómo me siento, de lo que yo interpreto, de lo que yo creo que podría ser algo que al final de días me dé el resultado de sentirme bien. No, sino de la verdad. Verso 6, miren otra vez, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y mira que dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. No te acercas a alguien que dices, no creo. Al contrario, te acercas y dices, sí eres verdadero. Y mira lo que dice al final, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuál es el premio de acercarme a Dios? Él es el premio. Él. Y por eso viene la confusión para la iglesia, porque la mayoría de las veces la iglesia estamos pensando en que si yo estoy bien con Dios aquí en la tierra me va a ir bien. Uno de los falsos profetas más conocidos en este mundo en la actualidad es Joel Osteen, y tiene su libro que se llama Tu mejor vida hoy. Si tú tienes una vida hoy buena, es porque Dios te ama. Si tú tienes una vida buena, es porque Dios te está bendiciendo. Y si tú no tienes bendiciones y no tienes una vida próspera y una vida que sea buena para esta vida, Dios no te bendice. Bueno, lo que realmente ese hombre está diciendo es que si mi mejor vida es ahora, la que sigue es el infierno. Y es una de las, vamos a decir, iglesias más grandes de los Estados Unidos. Sus ofrendas en un domingo son de $4 millones. En un domingo. Porque además están metidos en la prosperidad, como no saben. Pero eso no es la fe. Eso es un buen negocio. No es la fe. ¿Yo puedo agradar a Dios? Respuesta, sí. ¿Cómo? Creyendo en Él. El que se acerca a Dios encuentra esto, que Dios está disponible por medio de Cristo. Ahora la otra pregunta es, ¿cómo me acerco a Dios? ¿Cómo nos acercamos a Él? Amados, orando. Alguien podría decir, bueno, eso es muy básico, ¿no? Sí. El tema es que a veces lo más básico es lo que más rápido en la iglesia olvidamos. Cuando nos acercamos a Dios, lo que estamos diciendo es, efectivamente, yo creo en ti. Cuando estamos acercándonos a Dios, estamos diciendo, verdaderamente yo certifico con mis actos que Dios existe, que sí Él está, que Él es verdadero, que no necesito otra comprobación más de lo que Dios es. Y entonces trasládate al momento en el que Abraham está delante de Dios. Cuando Dios le dice a él, Abraham, ¿te acuerdas que te prometía un hijo? Y Abraham le contesta seguramente, sí, claro. ¿Cuánto amas a Isaac? Ya Isaac era mayor. No, pues mucho, Señor. ¿Cómo te sientes con él? Me siento muy bendecido. ¿Qué se siente, Abraham, tener un hijo unigénito? Pues la verdad, Dios se siente muy bien. Aunque sé que tienes a Ismael, Pero Señor, tú me has dado la promesa en Isaac. Eso sí. Bueno, amado Abraham, tengo que pedirte algo. Ve al monte, ve a uno de los montes en la tierra de Moria. Y quiero que subas a este monte y sacrifiques a tu hijo en holocausto a mí. Imagínate lo que viene a la mente de Abraham. Ve el verso 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, amada iglesia, juntamente con la fe viene la prueba. Juntamente con la fe viene la prueba. Y la prueba es el elemento suficiente para definir quiénes están en la fe y quiénes no están en la fe. Las pruebas que Dios permite, Dios las tiene planificadas sabiamente. Es decir, Dios tiene adversidades para ayudarnos a crecer
y temer a Él aún más. ¿Por qué? Porque ese es el elemento que nos ayuda a estar en la realidad, en el aquí y en el ahora, para comprender quién soy y saber a dónde voy y entender quién es Dios. Déjame repetirte esto. Dios tiene planificado sabiamente pruebas, es decir, adversidades, circunstancias, personas adversas a nuestra vida, de tal manera que eso me ayude a crecer y temer aún más en Él. Así es que si tú estás atravesando por una vida de fe, déjame decirte que va a haber pruebas. El elemento verdadero para poder decir sí verdaderamente creo, sí verdaderamente es cierto, es pruebas, adversidades. Ponle ahí en tus apuntes, adversidades, cosas opuestas a mí. Y, dicho sea de paso, orquestadas por Dios. Atrás de cada prueba en tu vida, ¿sabes quién está? Dios. Él está haciendo todo lo necesario. Esto es una locura. Está haciendo todo lo necesario para que tu fe crezca por medio de adversidades. Y de repente sí pensamos, bueno, Dios, no se supone que yo soy cristiano, pues ya todo tendría que estar bien. Ya todo tendría que ser bonito. La respuesta es no. La fe verdadera en Cristo no se trata de una fe en donde todo va a estar bien, en donde no va a haber problemas. Porque dicho sea de paso, mientras haya humanidad, ¿qué va a haber? Problemas. Dile que tienes al lado, eres humano, vas a tener problemas. Y si es tu cónyuge, a lo mejor le dices, ya ves, tú eres el problema. Gracias a ti las pruebas son mayores. Gracias a ti mi fe es afinada como fue en el fuego, como oro precioso. Vamos por favor a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12. ¿Cuál dije? Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12. Primera de Pedro 4, 12. Y mira Pedro cómo se refiere, hablándonos a nosotros de esta manera. Dice, amados, ¿amados quiénes? Nosotros, la iglesia. Primera de Pedro capítulo 4, verso 12. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. Repite conmigo, prueba. Otra vez, prueba. Que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciera. ¿Cuántas veces has pensado? No, me hicieron brujería. No, de ver, alguien me echó la sal. Alguien me puso algo. Me puso jabón, sígueme. Ahora. Ay, de veras que hay gente que dice eso. Me pusieron jabón, sígueme. ¿No han escuchado eso? Bueno, esa es otra doctrina, pero ya después les enseñaré. No. Seguramente algo, es una atadura del pasado. No, es Dios trayendo a tu vida y a tu fe la incomodidad necesaria para que creas más en Él, para que temas más a su nombre. Porque familia, déjenme preguntarles esto, ¿cuánta fe te hace falta? Toda. ¿Cuánto más te hace falta temer a Dios? Todo, siempre. El temor de Dios nos hace falta. Y dicho sea de paso, en esta iglesia, a esta iglesia nos hace falta más temer a Dios. Y pronto sabremos de qué manera en la práctica. Es necesario que temamos a Dios. Porque déjenme decirles a familia una cosa, no estamos tratando con el Dios buena onda, precious moments, Estamos tratando con el Dios verdadero. Dura cosa es caer en sus manos. Y si nosotros no tenemos claro con quién estamos tratando, es porque estamos menospreciando al Dios que nos ama. Nuestra vida no puede concentrarse nada más en que todo esté bien, en que todo sea perfecto, en que las cosas sean como las planeé. Amada familia, no tenemos el control. Si estás en Cristo, ya no te perteneces.
Dile que tienes al lado, ya no te perteneces. Si estás en Cristo. Mientras nosotros entrábamos a Pakistán, le pedí a varios que estuvieran orando ciertas cosas y puntos de la Biblia para que pudiéramos entrar y salir de manera rápida, ágil y que fuéramos invisibles a todo lo que podría ser una oposición a la misión que teníamos. Nunca hubo un momento de riesgo, jamás. Entramos y salimos como Juan por su casa. Y el equipo anterior que fue, no le fue muy bien. Al grado que no les aceptaron la segunda visita. Les negaron visas. Y nosotros entramos casi así como la reina de la primavera, corto, largo, y dando así dulces y todos, y hasta nos sonreían, bienvenidos. Y yo, ya no sé si esto es de veras o no. Pero sí encontramos agentes encubiertos en el aeropuerto. Gente que nos estaba siguiendo y que estaban verificando quiénes éramos. Y que nos podrían bajar del avión y dejarnos adentro del país. Pero Dios en su gracia nos hizo ser invisibles y permanecer en el Señor. Por eso cuando leemos el verso 12 del capítulo 4 de Primera de Pedro, amados, ¿qué después qué dice? No dice eso. Amados, luego, coma. Esa coma es lo que está haciendo Dios, es, ponme atención. Amados ustedes, nosotros que somos de la fe, no te sorprendas, no te saques de onda, no digas, chale Dios, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Por qué te pones así? ¿Por qué eres tan rudo? ¿Por qué no está? Mira, no te pido mucho, nomás que haya comida en la casa, nomás que esto funcione, no es mucho lo que pido. Ajá, Dios dice, ok. ¿Y? No te sorprendas del fuego, mira, no dice de las circunstancias difíciles, no dice de que las cosas pues van un poquito mal, no, dice del fuego. ¿Qué hace el fuego? Consume, destruye, aniquila. El fuego de prueba que ha venido, que ha sobrevenido, que se ha caído encima. Como si algo extraño sucediera. Esa manera de decir de Pedro de no te extrañes de eso, él lo está diciendo, Dios está atrás de todas las pruebas. Él las está orquestando, Él las está operando, Él está haciendo que sea más complicado. ¿Por qué? ¿Por qué Dios es así? Yo a veces he tenido cierta discusión con Él. Dios, no dices en tu palabra esto, ¿y por qué no pasa? O sea, si eres quien eres, pues ya, arreglemos este asunto y que se acabe. Lo bueno es que no me hace caso. Es una bendición que no me haga caso. ¿Por qué? Te voy a decir una cosa, porque Dios toma tiempo para transformarte. Recientemente alguien discutiendo y alegando conmigo me decía, bueno, pues no estoy de acuerdo. Pues dile al Señor que no estás de acuerdo. Dile a Él. ¿Por qué me gritas a mí? ¿Por qué te enojas conmigo? ¿Por qué no hago como tú estás pidiendo? No te voy a hacer caso. Punto. Y si no estás de acuerdo, dile a Jesús. Estás mal, Jesús. Tú estás mal. Pero cuando nosotros estamos resistiendo el proceso de fe en transformación por medio de las pruebas, lo que le estamos diciendo a Dios es, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo contigo. Estás haciendo mal. Deberías hacerlo de esta manera. No podemos tratar a nuestro Dios así. Regresa, por favor, a Hebreos. Hebreos capítulo 11, verso 17. Dijimos que juntamente con la fe viene la prueba. Que Dios tiene planificado sabiamente pruebas, adversidades para ayudarnos a crecer y temer aún más en Él. Entonces, familia, y por lo tanto, la prueba de nuestra fe es, número 1, necesaria. La prueba de tu fe es necesaria. Las pruebas son los conflictos que Dios da y por lo tanto no debemos tener miedo al conflicto. Este es un principio que quiero que apuntes y que estés masticando, saboreando, retroalimentándote en la semana.
No le tengas miedo al conflicto. Cuando tenemos miedo a los conflictos, estamos renunciando al elemento transformador que Dios da. Los conflictos son oportunidades que Dios da para transformación. Cuando tú evades el conflicto, cuando tú no enfrentas el conflicto, lo que estás diciendo es, no, mejor yo lo puedo hacer de forma diferente. Yo puedo hacerlo mejor, Dios. Por eso necesitamos hacer estas preguntas para identificar si tenemos miedo al conflicto. ¿Qué temas de tu vida estás evadiendo e ignorando para no enfrentarlos? ¿Qué temas de tu vida personal, y vamos a ponerle conyugal, relacional, lo que sea, estás evadiendo e ignorando para no enfrentarlos? Que le pones una capa y otra capa más para decir, bueno, no, vamos a pensar que ya con el tiempo se va a pasar, no pasa nada. Si es un problema crónico, es un pecado crónico de muchos años, pero bueno, ya está pasando, ya me siento mejor. Otra pregunta. ¿Estoy teniendo conversaciones difíciles con otros para resolver lo que estoy evadiendo? Vuelvo a repetir. ¿Estoy teniendo conversaciones difíciles con otros para resolver lo que estoy evadiendo? ¿Cuántas conversaciones has evitado para resolver el problema que tienes abajo de la alfombra? ¿Cuántas cosas estás haciendo así como, no vean? Relaciones personales, actitudes, cosas que has dejado postergar. Y que ahí están. Y quiero ejemplificar un poquito en el tema de las relaciones personales. ¿Cuántas relaciones personales destruidas tienes que no has resuelto y están ahí? Como grandes nubes. Cosas no resueltas. Temas incompletos que estás evadiendo y que ahí están como tocando a la puerta. Y que ahí las sigues teniendo. Si las dos preguntas anteriores se contestan de forma afirmativa, entonces tienes miedo al conflicto. Familia, no le tengamos miedo al conflicto. Porque conflictos siempre va a haber. Somero, mi Pancho. Siempre va a haber. Mientras estemos debajo de este sol, algo va a pasar. Como pastor, déjame decirte que yo he observado la iglesia y digo, qué bien, todo va bien chido. No, ahí viene algo. Ya siento como el agua se va para atrás. Dije, ahí viene una laga y ¡pah! No, pues ya salió el peine. Sí, y así es. Y Dios está sacudiendo y va a sacudir a la iglesia. ¿Y sabes qué, amada iglesia? Iglesia Central, escúchenme. Espero que Dios nos sacuda más. Espero que Dios nos sacuda más. Que nos haga entender más su amor, que nos haga entender más su misericordia, que nos haga ver quién es Él, para que entonces, como Abraham, podamos ver esto. Mira, verso 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, cuando se le dijo, este va a ser tu hijo, en él va a ser bendecido todo el mundo, como las estrellas de los cielos va a ser tu descendencia. Y después Dios cambia la conversación y le dice, ahora entrégalo, sacrifícalo. Espérame, Dios. Primero me dices que él va a ser el cumplimiento de la promesa y luego me dices, mátalo. ¿Cómo? No, o sea, eso no está bien, Dios. Eso ni los humanos lo piden. Y seguramente Dios dijo, pero yo sí. Porque yo soy Dios. Y cuando Abraham tiene que resolver esto, mira lo que dice el verso 17. Cuando fue probado, ofreció a Isaac. Eso se llama obediencia. Y el que había recibido las promesas, ofreció a su unigénito. Sabiendo que Dios le había dicho algo y sabiendo que ahora Dios le había dicho otra cosa, él no dejó de obedecer a Dios. Eso es fe verdadera.
Porque se le dijo en el verso 18, habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Mira el conflicto de Abraham en su fe. Mira la prueba. ¿Cómo, Dios? ¿Cómo me pides esto? Si llevamos bien. Todo iba bien, Dios. Estaba todo chido. Hasta me arrepentí de hacerle caso a mi mujer para tener otro hijo con otra mujer. Ya estábamos bien. ¿Para qué le metes este asunto, Dios? Para que crezcas. Porque todavía no crees en mí como necesitas creer en mí. Entonces, si tu conflicto con las pruebas son ¿por qué esto? La respuesta es porque aún no confiamos como debemos de confiar en Él. ¿Por qué es incómodo creer? ¿Por qué el evangelio es incómodo? Por esto. Porque todavía no creemos en Él como debemos de creer. Y necesitamos creer en Dios como Él dice que le debemos de creer. Y los elementos necesarios para que esto suceda, familia, son las pruebas. Son las pruebas. Y luego digo, Dios, esto no fue nada agradable para el pobre de Abraham. ¿Cómo habrá pasado esa noche cuando Dios le dijo que sacrificara a su hijo? Yo, ¿sabes cómo estaría? Como loco. O sea, no podría ni dormir. O sea, Dios se me presenta y me dice, entrégalo. Ahora, ve el conflicto en él. Ajá, tú dices que te obedezca en esto. Dios, ¿cómo me voy a sentir el momento después de matar a mi propio hijo? O sea, ¿ese pecado me lo vas a perdonar o no es pecado porque así te estoy obedeciendo? O sea, ¿cómo? ¿Me dices que lo mate para que tú seas adorado? ¿Quién pide eso? ¿Quién pide eso? Mira el verso 19. ¿Por qué Abraham obedeció a Dios? Mira, que esta es la respuesta. Pensando que Dios es poderoso para levantar a un de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. El conflicto de Abraham en cuanto a la obediencia por medio de la fe se resolvió sabiendo esto. Él sabía quién era Dios. Si Dios es capaz de decirme una cosa, luego decirme otra cosa, mi problema no tiene que ser resolver por qué lo hace. Mi tema tiene que ser que yo lo voy a obedecer porque Él sabe algo que yo no sé. Y lo único que sé es que Dios tiene el poder de levantar a mi hijo aunque yo lo mate. Esa es fe verdadera, familia. Y tienes que evaluarte a ti mismo en razón de la palabra y decir, ¿estoy en ese punto de la fe? Porque si no, estás en un conflicto tremendo. La fe no es estática. La fe es progresiva. Y la fe es peligrosamente un enemigo para nuestra carne. Porque nos va a llevar a puntos de dependencia de Dios en que la carne se pulveriza, se deshace. Ahora, si tú respondiste afirmativamente al tema de las preguntas que hicimos específicamente para resolver si tienes miedo al conflicto o no, si lo tienes, entonces necesitas que tu fe sea aprobada. Para que las pruebas ventilen y exhiban la realidad de nuestro corazón y verdaderamente identificar si creemos en Cristo. Y saber de qué lado estamos. No podemos estar de un lado y del otro. Y necesitamos también renovar nuestro entendimiento en cuanto a qué es la gracia. La gracia no es licencia para pecar. La gracia es el favor inmerecido de Dios a nosotros, que aunque seguimos pecando, cada día valoramos más y más la oportunidad de la gracia de Dios. La gracia de Dios no es que tanto no pequé, sino que estoy hasta atrás y poniendo la cruz de por medio. Dice, no, ya no. Ya no me puedo estar vendiendo al pecado. Porque verdaderamente creo en Cristo. Porque verdaderamente le pertenezco. Entonces, familia, Dios va a permitir intencionalmente pruebas en tu vida. ¿De qué manera? Escucha esto. Personas difíciles y opuestas a tu vida. Ay, a mí me tocó unos 10 años y yo lo quería matar, la verdad.
Yo lo quería asesinar. Pero no era la persona el problema. El problema era yo. Pero Dios va a poner personas difíciles y opuestas en tu vida. A lo mejor es tu cónyuge. Puede ser. A lo mejor es un familiar. A lo mejor es alguien de tu trabajo. A lo mejor está aquí, entre nosotros. A lo mejor soy yo, para tu vida. Entonces me cae regorce, pastor, míralo. Ah, bueno, pues resuélvelo con Cristo. ¿Qué yo puedo hacer por ti? Si soy el elemento que va a utilizar Dios para transformarte, no sé si es dichoso para mí. Para mí también es incómodo. ¿Pero qué quieres que haga? ¿Qué puedo hacer yo? Discútelo con el Señor. Y dile a ese pastor horrible, ¿por qué es así? Quéjate con él. Te pido por favor que vayas y te quejes con Dios de mí. Si él me dice algo, bueno, pues tendré que yo también resolverlo. Pero ¿qué puedo hacer más? Pero Dios va a poner personas difíciles y opuestas en tu vida. Va a conceder escasez financiera en tu vida para que aprendamos a valorar. Nos va a dar fracasos. Como decía Tim Keller, hablando acerca de los padres tenemos que aprender que nuestros hijos deben de fracasar, porque el fracaso es el mejor elemento para que nuestros hijos vengan a Cristo. Contradicciones va a haber en nuestra vida. Mira el verso 17 en la parte B. El que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. Claro, ¿cómo si me dices una cosa, ahora qué contradicción es esto? ¿Cómo quieres que yo crea en ti, Dios? Puedo creer en ti porque tú eres capaz de que si me pides esto, puedes cambiarlo allá adelante. En la siguiente etapa, en el siguiente momento, tú puedes hacer todas las cosas buenas, aunque para mí en este momento sea muy difícil. Tú puedes hacer todas las cosas buenas. Creo en ti. No sé lo que estás haciendo, no puedo entenderte. Es más, te puedo decir, no estoy de acuerdo, pero mi convicción de fe es, te voy a seguir, te voy a obedecer. Ya es tu problema si me lo explicas o no. Eso ya es cosa tuya. Pero yo te tengo que obedecer. Dios va a concederte tristeza para arrepentirte. Estamos diciendo que Dios te va a conceder tristezas para arrepentimiento. Que te duele, que te sacas de onda, que te sientes que no puedes ser ni estar, que es incómodo. Pero es Dios entristeciéndome a mí para que podamos arrepentirnos. Entonces no es algo malo. Dios te va a conceder dolor y pérdida. Y todo esto para poder mostrar dos cosas: crecer en la fe y que nuestro pecado sea exhibido. Y como dicen los que cantan, ¿y todo para qué? ¿Y todo para qué, no? Si al final yo perdí. Ay, no crean, no me pongan cara de que no he escuchado esa canción. ¿Cuántos han escuchado esa canción? Levanten la mano. ¿Quién la canta? No, ya sé que la cantan ustedes, pero ¿cómo se llaman los que la cantan? Intocable, ya ven, yo sí se acordó. Intocable. Yo hasta los fui a ver una vez. A ver, díganme algo. Pero sí, luego llegas a pensar en las pruebas. ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí. Déjame preguntarte eso, familia. Sí, o sea, de veras. Véanlo en contexto. En contexto así a nivel de cancha. ¿Y todo para qué? Que Dios me traiga personas difíciles, que me conceda escasez financiera, que haya fracasos, que haya contradicciones en mi vida, que tenga tristezas y arrepentimiento, dolor y pérdida. ¿Quién quiere seguir a un Dios que te da eso? ¿Quién? Pues no. Dijo alguien una vez, entonces, ¿qué ofrecemos con el evangelio? ¿Qué tenemos que vender? No sé si se pasó nada. Pero, ¿quién es el galardón de nuestra fe? ¿Quién es el premio? No, la fe no es para cambiar las circunstancias. No, la fe no es para que digas, tengo harta fe para que esto cambie. No, la fe no es para que tú digas, todo va a estar bien. No,
La fe es para poner nuestra confianza en Dios, caminar hacia Él y recibir la recompensa que es Él mismo. O sea, tú vas a llegar al cielo y decir, pues ya, todo bien. ¿Y qué me toca? Y va a salir el Señor Jesús, yo. No, sí, Señor, yo sé, pero, o sea, ¿qué va a haber? Yo soy el premio. No, sí, ya sé, o sea, eso está bien chido. ¿Qué vas a dar, pues? No quieres llegar al cielo así. No quieres llegar al cielo así. La pregunta para Abraham sería, ¿qué perdió Abraham? ¿Qué perdió Abraham? La mayoría de las veces las pruebas de nuestra fe es perder. Pero ¿qué pierdes en realidad cuando eres probado por Dios? ¿Qué pierdes? Esta es la respuesta. Pierdes seguridad en ti mismo para que confíes solamente en Cristo. Pierdes el amor al pecado para que ya no tengas deleite en el pecado, sino en Cristo. Pierdes el amor por el egoísmo. O sea, se te hace muy claro qué egoísta soy. Evidentemente, se demuestra que no temes a Dios, que no tememos a Dios. Y las pruebas nos demuestran que hemos vivido a nuestra imagen y semejanza, como queremos. Como decía el director de nuestra primera escuela de ministerio, mi esposa y mío, muchachos, ya han hecho mucho tiempo lo que han querido. Mucha vida han tenido haciendo lo que quieren. Pero vamos a la esperanza. Y la esperanza es, pero Dios, los peros en la Biblia son gloriosos. Vamos a Efesios capítulo 2, versos 4 al 9. Efesios capítulo 2, versos 4 al 9. Efesios es mi carta favorita de Pablo. Efesios capítulo 4, capítulo 2, versos 4 al 9. ¿Ya ven? Yo en mi dislexia. Efesios capítulo 2. Versos 4 al 9. ¿Ya estás ahí? Si ya estás ahí, di amén. Estoy en el capítulo 4. Ay, santo Dios, líbrame de esta aflicción. 2, 4 al 9. Pero Dios, mira esto, este es glorioso, esto es extraordinario, esto es maravilloso. El gran pero de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, que Él no está limitado de misericordia, que no está faltante de misericordia, sino que es abundantemente rico en misericordia, impulsado por su gran amor con que nos ha amado, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios. La fe es el regalo de Dios para que podamos creer en Él, caminar hacia donde Él está, ir hacia donde Él está, y que todas las promesas que Jesús dejó en esta tierra se cumplan en el aquí y en el ahora y en la eternidad que vamos a experimentar. Jesús dijo, ahora me voy para prepararles lugar donde ustedes van a estar. Esa es una promesa. Y la entendemos hoy por la fe, la recibimos hoy por la fe, pero un día se va a cumplir. Cuando llegues al lobby del cielo y te den tu llave celestial y entres al lugar que Cristo preparó para ti y puedas acordarte, un día Jesús prometió eso y Él lo hizo y yo me acuerdo de eso y eso lo viví por la fe. Ahora lo estoy experimentando en la vida nueva y transformada que Dios me ha dado. Qué esperanza más maravillosa esta, amados hermanos. Vean el verso
4. Pero Dios, Él es rico en misericordia. Sí, yo tengo miedo al conflicto. Sí, guardo siempre seguridad para mí. Amo el pecado. También soy bien egoísta y también no temo a Dios y siempre quiero vivir a mi imagen y semejanza. ¿Y qué es lo que Dios hace? Dios es rico en misericordia y me muestra su amor. Familia, si esto no nos afecta, si esto no nos detiene, entonces la única evidencia a la que podemos llegar es: no somos salvos. Y eso es grave. Pero también es la oportunidad en Cristo Jesús. Si tú llegas a estas conclusiones, es: no, entonces no. Bien, ven y arrepiéntete y deje el impío su camino y ríndase a Cristo, porque estamos en la era de la gracia, en la gran oportunidad que Dios ha abierto para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Amén? ¿Estás dormido? ¿Amén? Ah, bueno. Su gran amor con que nos amó, su gran amor. La tal magnitud, la tal fortaleza que lo impulsó, que lo motivó, que lo literalmente arrojó a Dios para que llevara a su hijo a esta tierra. Y él dice: no te duermas, te está viendo el pastor. Les voy a tomar fotos un día de estos. Se transforman. Déjame recordarte algo. ¿Quién detuvo a Abraham para que no matara a Isaac? Pero la otra pregunta es: ¿quién detuvo a Dios para matar a Jesús? Abraham e Isaac son una cristofanía, es decir, un elemento en el pasado que en ese presente se hizo real de lo que Dios haría en el futuro de Abraham para nuestro beneficio en el presente. Nadie detuvo la mano de Dios para ofrecer a su hijo. En realidad, quien sacrificó a su hijo fue Dios. Y nadie lo detuvo. Porque no había nadie, ni hay nadie mayor que Dios para decirle no. Ese es el tal amor con que Dios nos amó. Y Dios, siendo poderoso para levantar a su hijo, lo levantó para que podamos confiar en Él. Para que sepamos que Dios en Cristo Jesús y por medio del Espíritu Santo son la misma persona. Para que no veamos a Jesús como los musulmanes ven a Jesús, que es un profeta, que tiene un inicio como hombre. No. Estábamos en la Mezquita Azul, mi esposa y yo en Turquía, viendo todo el adoctrinamiento del mundo musulmán. Amada familia, les voy a decir una cosa: si no estás firme en Cristo y tú lees eso y dices: no, me cae que sí, hasta lees por esta que sí está chido. Sí les creo. Qué habilidad para hacer creer a todo el mundo una mentira. Y hasta los niños van felices a la mezquita. Ese es un lugar para estar felices. Es increíble. Es una capacidad impresionante. ¿Y sabes lo que más he aprendido de los musulmanes? Su devoción. Son devotos a Alá. Vergüenza nos debería dar a nosotros que hemos sido convidados a la verdad. Que nosotros no somos la verdad, sino hemos sido convidados a la verdad. El amor que tienen para un Dios que no es el verdadero. Es increíble, es increíble. Yo no tengo esa devoción. Créanme, no la tengo. Y quisiera tenerla. Y si Dios da pruebas para tener esa devoción, vengan las pruebas de lo que sea. De lo que sea y cuando sea. Porque Dios es digno de nuestra devoción. Él sí es digno de nuestra devoción. Pero mira lo que Dios es en el verso 4 de ahí de Efesios capítulo 2. Es rico en misericordia, es grande en amor, nos está amando. Él, aunque nos encontró muertos, nos dio vida. Y por gracia nos salva. Y juntamente nos ha resucitado en Cristo. Y nos hizo sentar al lado de Jesús. Mira la categoría en donde Dios nos pone al lado de Cristo. Esa es la categoría.
Es decir, tú estás aquí con Cristo, no acá, no arriba de Cristo. Estás con Cristo, al lado de Él, viviendo con Él, alimentado de Él, imitándolo a Él. Viviendo juntamente con Él en los lugares celestiales. Y todo esto es para demostrar una cosa, que en este siglo y en el siguiente, la gracia de Dios es rica, es abundante. ¿Y qué? La salvación solamente es por gracia, por medio de la fe. Nada más. No hay otra forma. No hay otra forma. Y eso es nuestra fe. Regresemos a Hebreos para terminar. Hebreos 11, 17 al 19. 11, 17 al 19. ¿Cuál dije? Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Estamos en el verso 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pero Abraham pensó esto, no importa que Dios me pida esto, yo lo voy a obedecer. Y pienso que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos a mi hijo y perdonarme este pecado. Porque Él me está diciendo que yo haga esto. Y entonces Abraham enfrentó esta contradicción, la resolvió confiando en la promesa y la resolvió sabiendo que si Dios se la quita, se la puede volver a dar. Y resolvió Abraham esto: si Isaac muere, mueren los creyentes, pero si yo obedezco a Dios, el linaje de los creyentes puede morir, sí, pero Dios lo puede levantar. Entonces yo voy a seguir a Dios. ¿Y por qué siguió a Dios? No para tener una mejor vida en el aquí y en el ahora. Lo siguió porque Dios es Dios y Él es digno de que lo obedezcamos. Entonces, obedecer a Dios por medio de la fe en Cristo te llevará a experimentar las promesas de Dios y su poder. 3 elementos: obediencia, promesa, poder. Pero queremos siempre al revés. Primero el poder, luego la promesa y después obedezco. No, la plataforma en donde nuestra fe se para firmemente es la obediencia. Es un elemento, es un pilar de nuestra fe. ¿Estamos siendo claros? ¿Qué tienes que hacer con esta predicación? Creo que hay varios elementos. No tengas miedo al conflicto. No tengas miedo al conflicto. Resuelve lo que tienes que resolver. Atiende lo que tienes que atender. Esa relación personal que tienes atorada, resuélvela. Pon orden en tu vida. No es digno del Señor que estés así. Es indigno. Ten conversaciones difíciles con quien tienes que tener conversaciones difíciles. Di lo que tienes que decir. No, es que yo no quiero decir nada para no tener problemas. Ya lo tienes. El problema ya está. Y está tan no resuelto que ya sí es un problema crónico. Resuelve lo que tienes que resolver. Es que no me hacen caso. No vayas para que te den la razón. Ve para que Dios sea glorificado. Resuelve esto. Y cuando hablen contigo, escucha. Escucha. Déjenme hacer este paréntesis. Si van a tener una conversación difícil contigo y tú empiezas así, pues sí, te vuelves. No, pues ya no. Y esto se los digo a las mujeres. Amadas mujeres, no sean chillonas. Aguanten tantito. Discúlpenme que se los diga. Yo les amo en Cristo, pero aguanten tantito. A veces tienes que escuchar lo que tienes que escuchar. Y si te pones a llorar, no funciona. No funciona. Por favor, escucha a quien tienes que escuchar. Y tú, hombre, también. Cuando te digan lo que te tienen que decir y es una conversación difícil, no nos pongamos a la defensiva. Y dije, no nos pongamos. Porque somos pero expertos en ponernos a la defensiva y sacar un montón de verduras para decir por qué nosotros estamos bien. No estamos bien. Y a veces tenemos que entender que la manera más práctica y dinámica en la que Dios nos va a hablar es a través de nuestras mujeres. Y aunque no nos guste, nos peguen el orgullo y se encienda la soberbia, cállate y escucha.
Y a veces yo me tengo que decir así, cállate, cállate y escucha. Hace rato mi esposa venía en el coche y me venía diciendo algo que era un consejo y yo, shh, cállate. Pero a quería salir un monstruo así y ya tenía todas mis justificaciones así, cállate y humíllate, cállate. Y mi respuesta fue, sí, era todo lo que tenía, pero cállate. ¿Cuántas dicen amén? Ay, ahí va, ya vieron dónde está el conflicto. Nada más tantito y brotó el asunto. ¿Qué perdió Abraham? Nada. ¿Qué vas a perder si Dios te prueba? Nada. Nada. Al contrario, vas a ganar. El que pierda su vida, la hallará. Pero el que quiera guardar su vida, la perderá. Vamos a orar. Inclina tu rostro. Padre Santo, oramos a ti, dándote gracias por tu misericordia, por tu favor, por el grande amor que has tenido con nosotros. Pero tú que eres rico en misericordia, por el grande amor que has tenido por nosotros, a ti sea la gloria, Dios. Porque si no fuera por ti, nosotros no estaríamos ni siquiera debajo de este sol, sin una posible oportunidad, Señor. De verdad que no. Pero ha sido tu gracia, tu favor, tu misericordia. Todo aquello que tú has querido darnos, Señor, lo hemos recibido de tu buena mano. Así que te bendecimos, Padre, y honramos tu nombre. Ayúdanos a crecer en la fe. Y sí, sabemos que tu método es las pruebas. Dios, tu iglesia ha sido comunicada de que las pruebas vendrán. Que ninguno de nosotros se sorprenda por el fuego con el que hemos sido probados, con el que seremos probados o con el que vamos a ser probados. Ayúdanos, Padre, a tener conversaciones difíciles. Ayúdanos a no tenerle miedo al conflicto. Ayúdanos a honrarte, ayúdanos a creerte más. Y si no te creemos hoy, si alguno entre nosotros llega a la conclusión de que no es salvo, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, convéncele, ayúdale a que se rinda a ti y que venga a ti en arrepentimiento y diga, Dios, yo te necesito, sálvame, límpiame, hazme tu hijo, hazme tu hija, porque yo lo necesito. Padre, nada ni nadie nos puede separar de tu amor, eso es tan evidente. Desde nuestro Dios y nuestro Salvador te pedimos tu misericordia y tu grande amor. Llénanos con tu gracia, llénanos con tu favor. Ayúdanos a poner en práctica la fe, porque hemos sido convidados a la única fe, a la verdadera fe en Cristo. No somos parte de esos 156 millones de personas en Pakistán que no te conocen. Estamos en un país donde podemos conocerte, adorarte y bendecirte. Pero a veces pienso que nos haría muy bien estar en esos países. Creo que te apreciaríamos más. Creo que te valoraríamos más. Y como dijo el hermano Johnson cuando se despidió de mí, ahora te vas y mi corazón se quedó ligado a ti. Y oro para que tu regreso sea una bendición. Danos más encuentros contigo, Señor. Revélanos más a Jesús. Y ayúdanos a vivir para ti en todas las cosas. Dios, necesitamos que todo nuestro mundo seas tú. No solamente un elemento de horas en un día, sino toda la vida seas tú. Porque siempre estamos delante de ti. Siempre estamos delante de ti. Bendice a tu santa iglesia, Señor, y apártanos del mal. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.